Hay mucha gente que por estar en contra de un sistema político-económico, torpemente se va contra la realidad. Dejan que su pseudo-criterio, completamente sesgado por la ideología, no vea de forma objetiva la realidad en la que vivimos. Alejémonos solo por un momento de eso y pongámonos realmente críticos. Afirmar que un pasado es mejor que nuestro presente es una clara sentencia de que fuimos y somos enormemente estúpidos. No por la afirmación, sino porque si en verdad hubiera pasado de esa forma, estaríamos diciendo que nuestros tropiezos únicamente sirvieron para dejarnos tirados y no ponernos de pie. Que antes tomamos malas decisiones y ahora estamos tomando decisiones aún peores. Que somos tan imbéciles que no pudimos aprender de nuestros errores y hemos caído en otros más graves. Y dime, ¿eso en realidad ha pasado? ¿O solo se está negando la realidad por una ideología? Y ambas deben o deberían estar bien distanciadas. En un pasado, a finales del año 90, esto ocurría con nuestros representantes. De comunicación, señor, que vean lo que me han hecho. Presidente, haga respetar a los legisladores. Del ataque que nosotros hemos sufrido con violencia, por la espalda, alevosamente, como lo vio toda la prensa presente en el Congreso, en ese momento son todos los diputados que participaron en eso, fundamentalmente diputados del PRE y de la derecha. ¿Cómo no es un diputado del PRE? Tendría que ubicarlo de pelo blanco y blancas. Si por llamar a la paz me ocurre esto, pues señores, que el país sea el que tome la decisión final. ¿Quién lo agredió a usted, doctor? Jacobo Lucarán. Usted, cerdo miserable, cuernudo de mierda, cerdo miserable, sal como hombre acá. Como hombre sal. Y aquí me encuentras, ¿por qué sí? Estás verde, miserable. Y estás verde del miedo, miserable. Grafitis escrito en la historia, Quito. Te indulgan por maricón. ¿Sabes por qué? Porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre. Para mearte, insecto, hijo. No puedo pegarte, tengo que mearte. Es para mearte, hijo. Maricón. En un pasado, un debate debía terminar inevitablemente en la agresión física y verbal. Ese antes de vergüenza, indignación y en este caso burla y mofa, era mejor que nuestro presente. Y muchos dirán, sí, hace poco en la asamblea casi se llega al mismo extremo. Solo díganme, ¿quiénes protagonizaron esos incidentes? Y no, que se me entienda por favor, yo no estoy a favor del gobierno, sino caer en una enorme incongruencia al mencionar que el sesgo ideológico no nos permite ver con claridad la realidad. Porque como hay quienes se oponen por oponer, también hay quienes apoyan simplemente por apoyar. ¡Ey, ahali! Sizin için buradayım. Oylarınızı bana verirseniz hepinize bir araba, mazota para yok, yeme yok. Ey vatandaşlarım, sizin için varım, sizin için. Si antes estábamos mejor, ¿cómo pudimos pasar de esto a esto? Ahora vienen unos datos técnicos pero muy necesarios.
La inversión en educación en décadas pasadas rara vez pasaba del 4% del PIB. Y en el periodo donde superó el 4% fue el del fallecido Jaime Roldós. La salud no superaba el 2% y la asistencia social no representaba ni el 1%. Antes a duras penas invertía en la sociedad del 5%. Y el único periodo donde se invirtió más fue en el de Jaime Roldós, en el de quién más, que se acercó al 6.5%. Ahora la inversión en la sociedad supera aproximadamente el 8%, teniendo en cuenta que los ingresos son mayores. Y la evidencia se ha visto. La cantidad de pobres aumentó de 3.5 millones a 5.2 millones en una década donde en el Ecuador se redondeaba aproximadamente los 12 millones de ecuatorianos. Sí, la de los 90, en la que 3 millones de compatriotas tuvieron que dejar el país por el bello periodo económico en el que vivimos, ¿verdad? Ya antes estábamos mejor. En los primeros años del nuevo milenio, el ingreso familiar no cubría ni el 70% de la canasta básica familiar. Ahora se ha llegado a cubrir el 99%. Incluso el acceso social, la educación, la tecnología, todo apunta a que estamos un poco mejor que antes. Porque sí, no se puede ser perfecto. Y esta realidad, ojo, digo realidad, no gobierno, muestra cosas que se deben mejorar, aspectos negativos a los cuales nos enfrentamos día a día y por los cuales es válido estar en contra. ¿Como cuál? Como el alto endeudamiento que tenemos con los asiáticos. Podría ser uno. Como que el gasto corriente, ese sueldo a los burócratas, es completamente elevado. Y con ese dinero de publicidad que utiliza el gobierno se podría hacer muchas más obras o se podría invertir de mejor forma. Pero también debemos entender algo. Que tus derechos terminan donde empiezan los de otros. Muchos opositores dicen que los borregos no se quitan la venda de los ojos para ver que el país está encaminado al fracaso, que la corrupción es más grande que nunca, que no hay libertad de expresión, que antes estábamos mejor. Algunos, no todos, porque también hay opositores que tienen muy buenos criterios y un pensamiento muy elevado. Pero también no se fijan que el país no estuvo solo encaminado al fracaso, sino que fracasó. Que del Palacio de Carondelet se sacaron fundas llenas de dinero directo a Panamá, que en los 80 tuvimos tanta libertad de expresión, que hubo gente secuestrada, torturada y asesinada, porque un social cristiano jamás se ahuevó, que tuvimos una legítima presidente mujer, y que su cargo le duró solo 3 días, porque a un puñado de politiqueros les dio la gana de nombrar a otro en el poder, que tuvimos entre comillas un líder, que iba a cambiar el país o morir en el intento. Y de él solo supimos que un resbalón no es caída. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Y que de una caída nos podemos levantar. Y los precios suben y suben y no paran de subir. Los únicos que están felices son los oligarcas. Tuvimos tiempos malos, sí, y ahora quizás no tengamos los mejores, porque el precio del petróleo se ha derrumbado, porque ahora necesitamos buscar recursos de otra parte, los asiáticos. Pero en algo hemos avanzado. No apoyes todo por apoyar, ni te opongas solo por oponer. Ten tus puntos claros y sé crítico con lo positivo y lo negativo de nuestra realidad. Somos ecuatorianos y el cambio empieza por nosotros mismos. Y si tenemos de por sí esperanza ahora mismo, verás que en algo hemos mejorado, porque lastimosamente antes ni eso teníamos. Nos vemos. Holy shit.